Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una sesión más de las tardes de café y álgebra, un seminario que se organiza para el Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión tenemos un ciclo de conferencias virtuales entre marzo y mayo de este 2022 y vamos a contar con la presencia de distinguidas matemáticas que nos van a hablar de temas muy interesantes en los que se relaciona el álgebra. Esta es nuestra primera sesión y sean bienvenidos. Y bueno, para presentarnos a nuestra ponente, la profesora Yuriko Pitones nos va a hacer el honor de presentar a la ponente. Adelante, Yuriko. Muchas gracias, Liz. Bueno, es un gusto para mí presentar a Lilia Alanis López en esta sesión de nuestro seminario. Y ella estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría y el doctorado en el Centro de Investigaciones Matemáticas, sede Guanajuato. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su área principal de investigación es la geometría algebraica. Sin embargo, su trabajo es muy diverso y lo desarrolla en teoría de singularidades, teoría de Hodge y aplicaciones de la álgebra conmutativa a la geometría algebraica, y recientemente también está interesada en teoría de optimización y programación binivel. En esta ocasión nos hablará de la dimensión de conexidad como un puente entre el álgebra y la geometría. Adelante, Lili. Muchas gracias a Yuriko y a Liz, bueno, a los organizadores en general por esta invitación. Quería comentar que este es un trabajo en conjunto con Luis Núñez Betancourt y con Pedro Ramírez Moreno, y quería hacerlo pues un poco dedicado a estudiantes de licenciatura y maestría. Entonces, pues si hay expertos, pido una disculpa de antemano, porque no va a ser muy técnico, ¿no? Entonces, quería motivar la dimensión de conexidad con un concepto que manejamos desde cursos de análisis matemático y de topología, que es la conexidad, y que intuitivamente nosotros entendemos que un espacio es conexo si es como de una sola pieza, ¿no? Del lado izquierdo tenemos ejemplos de conjuntos que son conexos, ya sea en nuestro espacio topológico favorito, R, R2, o en gráficas, en grafos, y espacios que no sean conexos, que pueden verse como de varias piezas, ¿no? O sea, aquí tengo una, dos, tres piezas. En grafos, pues también puedo pensar en que si el grafo tiene una o dos piezas o más, pues dos piezas o más, pues ya no es conexo, ¿no? Ya no está, ya está como separado, ¿sale? Pero, pues esto es intuitivamente y decimos, bueno, quisiéramos un concepto un poquito más fino de solo decir si algo es conexo o no. O sea, partiendo un poco de los siguientes ejemplos. Si nosotros tenemos grafo comparado con pues pareciera que el grafo de la izquierda se ve como más conectado que el de la derecha, ¿no? Tiene como más aristas o está más, más conectado, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos, bueno, pero por qué sientes que está más conectado? Ah, pues porque si tomas este punto y se lo quito, y quito las aristas asociadas a este punto, me queda un grafo como este y ya lo desconecté. En cambio, si ustedes agarran este grafo, no importa qué punto le quiten, como quiera va a seguir conexo, o sea, va a seguir de una sola pieza. Aquí yo le quité este de abajo, pero cualquiera que le quiten, e incluso borrando vamos a pensar que borro con todas sus aristas, pues ya me queda un grafo más pequeño, pero sigue conectado, ¿no? Entonces no importa cuál de ellos agarre, no me va a desconectar el grafo, a diferencia del conjunto que está, del grafo que está del lado derecho, ¿no? Entonces, en este sentido,
pues nosotros tenemos una manera de decir cuando un grafo está más conectado que el otro, ¿de acuerdo? Y a eso lo voy a entender como dimensión de conexidad. O sea, pensemos en un grafo y yo me voy a preguntar cuál es la mínima cantidad de vértices que debo quitar para separarlo, ¿no? ¿Y por qué uso la mínima? Pues porque yo quisiera que fuera una elección, digamos, inteligente, o sea, de decir, a ver, si tú borras este punto con esta línea, pues sigue estando conectado, entonces ese no te conviene. Entonces, el que te conviene, pues sería o este, o este, o este, pero con uno que quites ya lo desconectaste. En cambio, del lado izquierdo, si quito uno, pues sigue estando conectado. Si quito dos, me va a quedar un triángulo que va a seguir siendo conexo y voy a tener que quitar todos hasta que llego al vacío, que el vacío por conexión voy a considerarlo como desconexo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tuve que quitar todos los vértices para desconectarlo y del lado derecho tuve que quitar nada más uno, ¿no? Si yo escojo de manera conveniente el vértice, yo lo puedo desconectar, ¿de acuerdo? Entonces, esta intuición que tenemos en grafos, pues yo quisiera llevarlo un poco a espacios topológicos, ¿no? De decir, a ver, la dimensión de conexidad está relacionada con quitar cosas, pero buscando desconectar el espacio. Entonces, nos vamos a centrar en ciertos espacios topológicos que les vamos a llamar variedades algebraicas. Y las variedades algebraicas, si no hemos escuchado al respecto, pues están relacionados con anillos de polinomios. Entonces, tómense su espacio topológico favorito, podemos tomar R2, R3, Rn, Cn. Si nos queremos ver un poquito más exóticos, podemos agarrar cualquier campo, escala n, o incluso cualquier anillo y coordenadas en ese anillo, ¿no? Entonces, para cada uno de estos, pues voy a tomar el anillo de polinomios en 2 variables o el anillo de polinomios en 3 variables. Van a ir como en pares, ¿no? Aquí sería el anillo de polinomios con coeficientes en R, con coeficientes en C, con coeficientes en K o con coeficientes en el anillo. Entonces, para cada espacio voy a tener un anillo, ¿de acuerdo? Y voy a asociar a cada ideal del anillo, le voy a asociar un conjunto. O sea, si yo tengo un ideal en R, pues como R es un conjunto de polinomios, yo me puedo preguntar por los ceros de esos polinomios. Entonces, a esos voy a tomar los ceros en el espacio que escogí, o los puntos en el espacio que escogí, de tal manera que al evaluar el polinomio me da 0 para todo elemento del ideal. ¿Sale? Y ese conjunto se va a llamar conjunto algebraico en X asociado al ideal Y. ¿De acuerdo? Entonces, no sé cómo es la dinámica del coloquio, si pueden interrumpir cuando tengan alguna pregunta o dejamos las preguntas para el final. Pues más bien como tú lo permitas, Lili. Sí, Bueno, entonces sí. Bueno, quisiera que se sintieran en libertad de hacer una pregunta en cuanto la tengan, ¿no? Para que vayamos todos juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de conjuntos algebraicos. En la primera, en la sección de arriba, digamos que escogí R2, que es como cuando vemos en geometría analítica en la facultad, ceros de polinomios o ceros de cuadráticas, usualmente iniciamos con curvas en el plano. Y pues estos son unos ejemplos. Podemos tomar el ideal generado por el polinomio x por y, o el ideal generado por el polinomio y cuadrada menos x cuadrada por x menos 1, ¿no? Estos son algunos ejemplos. En el caso de 3 variables,
cuando tenemos ideales generados por un solo elemento, pues tenemos superficies, ¿no? Este es la silla de montar, que usualmente se ve en cálculo de varias variables, o este que ya se ve un poquito más adelante, que luego lo conocen como el paraguas de Whitney. Pero esto con la idea de ilustrar que los conjuntos algebraicos los hemos estado trabajando desde primeros semestres, ¿no? Tal vez no les llamábamos así, pero ya los trabajábamos. Entonces, lo que les quería decir es que en este tipo de espacios, pues tenemos dos tipos de topología. Una es la que vemos en análisis, que es la topología usual, y otra la que utilizamos en geometría algebraica, que es la topología de Zariski, ¿no? La topología de Zariski está definido por los complementos de los conjuntos algebraicos. O sea, los conjuntos algebraicos son nuestros cerrados. Y estas son propiedades que nos ayudan a ver que en efecto definen una topología, que la intersección arbitraria de cerrados lo puedo ver como un conjunto algebraico, y que la unión finita de cerrados o de conjuntos algebraicos se puede ver como un conjunto algebraico. ¿De acuerdo? Esta topología en general está contenida en la topología usual, y usualmente no es Hausdorff, ¿no? De hecho, si agarramos R y los polinomios en una sola variable, la topología es la del complemento finito. Entonces, digamos que los abiertos son grandes, son gordos, ¿no? Bueno. Ok, entonces decimos, a ver, ¿cómo vamos a trasladar aquí el concepto que vimos en grafos? O sea, de dimensión de conexidad, ¿cómo lo trasladamos a conjuntos algebraicos? Entonces, bueno, vamos a ver. Necesito hablar un poquito sobre que algo sea irreducible. Entonces, que algo sea irreducible, pues significa que yo no lo puedo separar en la unión de dos cerrados propios. Si tomo un subconjunto de X, yo voy a decir si es irreducible cuando no existen dos cerrados relativos, claro, que estén totalmente contenidos, no vacíos, y que su unión me dé el conjunto en cuestión, ¿sale? Aquí, a diferencia de la conexidad, en irreducibilidad yo no pido que sean disjuntos. Cuando yo estudio conexidad y yo estudio una separación de mi espacio topológico, pido dos abiertos que sean disjuntos y su unión me dé todo, que es equivalente a pedir dos cerrados que sean disjuntos y que su unión me dé todo, ¿no? En el caso de un conjunto algebraico irreducible, pues solo pido que sean dos cerrados propios, cuya unión me den todo el conjunto, ¿no? Entonces aquí ejemplos, pudiéramos tomar los ceros del ideal generado por X por Y, perdón, aquí hay un error, no es X, Y es X por Y. Y si yo me quiero fijar en los ceros de este polinomio, pues es cuando X es igual a 0 o cuando Y es igual a 0. Entonces lo puedo ver como la unión de los dos ejes, o sea, la unión de X igual a 0 y la unión de Y igual a 0. Pues tengo dos cerrados cuya unión me da el conjunto algebraico generado por este ideal. ¿De acuerdo? Un poquito más complicado de ver a la hora de hablar sobre la topología es checar que este conjunto algebraico es irreducible. Entonces aquí, para checar irreducibilidad, pues hay un puente entre la geometría y el álgebra, y es que pues algunas propiedades clásicas que vemos es que si yo quiero ver que es irreducible, basta ver con el radical del ideal. Si el radical es primo,
pues entonces el conjunto algebraico va a ser irreducible y al revés, ¿no? Y si es irreducible, va a ser conexo. ¿De acuerdo? Porque si es irreducible, no puedo encontrar dos cerrados propios cuya unión me den B de I, que no le pido que sean disjuntos o no. Entonces, si no puedo encontrar cualesquier dos pares de dos cerrados, pues menos voy a encontrar dos cerrados disjuntos, ¿no? Entonces va a ser conexo. ¿Sale? Y una propiedad también clásica es que todo conjunto algebraico lo puedo expresar como la unión de conjuntos algebraicos irreducibles. O sea, a lo mejor mi conjunto no es irreducible, pero siempre va a tener pedazos que sí lo sean. ¿De acuerdo? En el caso de esta que es X por Y, pues esa sería una componente irreducible y esta sería la otra. ¿De acuerdo? Y su unión pues me da todo. Entonces, estas componentes irreducibles son como los pedazos irreducibles más grandes que tiene su conjunto algebraico. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tengo lo necesario para hablar sobre dimensión de conexidad. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de eso sí necesito decir que cómo voy a medir la dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto algebraico, voy a entender la dimensión de un conjunto algebraico como la cantidad máxima de cadena, o sea, la longitud máxima de una cadena que yo pueda hacer de contenciones. Entonces, pensemos, por ejemplo, es como el símil cuando teníamos en álgebra lineal el espacio, un espacio lineal, un subespacio de Rn, y decíamos, ¿cómo medimos la dimensión? Pues con la cantidad de elementos de la base. Pero si nos fijamos bien, pues la cantidad de elementos que tiene una base, pues lo podemos ver como una sucesión de contenciones donde tenemos el generado por el cero, y luego el generado por un vector, y luego por dos vectores, por tres vectores, hasta que llego a todos los elementos de la base. Entonces, pensando en ese sentido, yo me puedo fijar en cuántas cadenas puedo hacer que estén contenidas, cadenas de cerrados que estén contenidas en mi conjunto algebraico. Entonces, por ejemplo, aquí en el B de X por Y, pues yo puedo pensar tengo un punto, que ese es un irreducible, y luego tengo la línea roja, que contiene al punto, ese es un irreducible que lo contiene propiamente, y luego ya tengo mi BDI, ¿no? Entonces aquí tengo una cadena de una contención. No cuenta porque el total no es irreducible, solo cuentan los irreducibles, ¿de acuerdo? Igual, esa cadena pudiera no ser única. Alguien más me pudiera decir, no, pues yo me agarro este punto y luego el eje y luego ya acabé. Entonces también tengo cadena 1, o pudiera agarrar este punto y el eje Y. Entonces, las cadenas que pueda hacer no son únicas, voy a agarrar la de longitud más grande y esa va a ser la dimensión. Esa es una manera geométrica de medir la dimensión. Una manera algebraica sería medir el cociente el anillo cociente de los polinomios entre el ideal, y a eso sacarle su dimensión de Krull, que lo que significa es checar la longitud de las cadenas de primos que hay contenidas en el anillo cociente. ¿Sí? Va a haber una relación entre ellas porque para cada conjunto irreducible yo voy a tener un primo. ¿Sí? Entonces puedo sacarlo de manera algebraica o de manera geométrica. Y un concepto que voy a usar más adelante es el concepto de equidimensionalidad. Es que
si yo tengo un espacio, por ejemplo aquí, V de I, cada componente tenga la misma dimensión. Entonces aquí yo tengo dos componentes, que es la azul y la roja. Y cada uno de ellos tiene dimensión 1. Entonces, por ejemplo, este B de I es equidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo una forma de medir dimensión, ya tengo la definición de conexidad, ya puedo hablar de la dimensión de conexidad. Entonces, para hablar de dimensión de conexidad, pensemos en lo que habíamos dicho antes. Antes decíamos, a ver, yo tengo un grafo y le empiezo a quitar puntos y cuando lo desconecte, ahí me paro, ¿no? Entonces aquí, en lugar de quitarle puntos a mi grafo, lo que voy a hacer es quitarle conjuntos algebraicos, ¿sale? Le voy a quitar subespacios para ver si lo puedo desconectar. Entonces, viendo un ejemplo, o sea, si me tomo las dos líneas, yo puedo empezar quitándole puntos. Entonces yo digo, bueno, pues le quito un puntito. Ese es un cerrado en la topología de Zariski. Y luego me voy a preguntar si cuando se lo quito me queda conexo o no. ¿Sale? Si queda conexo, sin importar qué punto le quité, pues entonces le subo la dimensión. Y digo, bueno, ahora le voy a quitar cosas de dimensión 1, que serían como curvas. En este caso, pues son líneas. Y si sigue quedando conexo, pues entonces subo la dimensión. Hasta que quede desconectado, esa va a ser la dimensión de conexidad. ¿De acuerdo? En lugar de aumentar el número de vértices, digamos que aumentamos la dimensión de lo que le quito. ¿Ok? Entonces aquí, si le quito este punto, sigue siendo conexo. ¿De acuerdo? Pero si le quito el 0, ya lo puedo desconectar. ¿Por qué? Porque si a los ceros de x por y le quito el 0, pues esto lo puedo ver como la unión de los ceros de x, que sería, en x sería menos el 0, y el otro abierto sería los ceros de y menos el 0. Entonces, estos dos pues ya serían mi separación del BDI menos un punto. Pues con un solo punto lo pude desconectar. Y si desde un punto ya lo pude desconectar, pues, y como la dimensión del punto es 0, pues entonces la dimensión de conexidad es 0. ¿De acuerdo? Pues déjenme, veo otro ejemplito. Por ejemplo. Oye, Lili, ¿Sí? una pregunta. ¿Y la cantidad de, digamos, partes que te quedan al desconectar, esas no te interesan o no te dicen nada sobre la dimensión? No, o sea, realmente sí, nada más es conexo o no es conexo. Como quiera, para hablar de partes vamos a utilizar estos grafos que le llamamos grafos de conexidad, pero sí, ahorita nada más es saber si es conexo o no. ¿Vale? La cantidad de componentes, todavía no los vamos a tocar. Bueno. Pero sí sería bueno pensar a ver qué contar estas partes. Gracias. Bueno, ok. Entonces, otro ejemplo sería, pues, moverle a la dimensión, ¿no? Ya me dijiste dimensión de conexidad en una curva, pues ahora vamos a subirle la dimensión a un plano, ¿no? Si le quito un punto a un plano, pues es conexo en la topología usual. O sea, si ya le quito un puntito, ahí, va a ser conexo en la topología normal, ¿no? La usual de Rn. Y si es conexo en la topología usual, como la de Zariski está contenida en la usual, pues también va a ser conexo en la de Zariski.
¿no? Si le quito una línea, ahí sí lo voy a desconectar en la topología usual, pero va a ser conexo en la topología de Zariski. Y aquí habría que echarle cuentas para ver que sí es conexo, ¿no? que cualquier abierto y cerrado que tenemos en este conjunto relativo, pues es todo o sea, es o el vacío o el plano, ¿no? No hay nadie en medio. Entonces, me queda conexo todavía y tendría que ahí, si le quito un punto, pues sigue siendo conexo. Me subo a dimensión 1, si le quito una línea, sigue siendo conexo. Y entonces le subo la dimensión a dimensión 2. Si le quito el plano, pues ya me quedó el vacío. Y el vacío ya no es conexo. Entonces digo, pues la dimensión de conexidad es 2. De hecho, en general, un ejercicio sería ver que si su conjunto algebraico es irreducible, entonces la dimensión de conexidad es la dimensión del conjunto algebraico. ¿Sale? Bueno. Entonces, decimos, bueno, parece que estar checando la dimensión de conexidad pudiera ser como a lo mejor complicada de calcular, sobre todo si mi conjunto algebraico empieza a complicarse, pues los cálculos se empiezan a complicar, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar un concepto que se llama grafo de conexidad, ¿sale? Estos grafos, de alguna manera, me van a medir la dimensión, ¿no? O sea, los resultados van enfocados en que si yo estudio estas gráficas o estos grafos, me van a dar información de la dimensión de conexidad de mi conjunto algebraico. Y vamos a pensar en que voy a tener un vértice por cada componente irreducible. O sea, cada que yo tenga un conjunto algebraico X, voy a pedir que sea equidimensional por cuestiones técnicas y me voy a fijar en su dimensión. ¿Sí? Por cada componente irreducible voy a poner un vértice. Y voy a unir dos vértices, VI y VJ, si al momento de intersectar las componentes irreducibles, su dimensión pasa de menos t. ¿De acuerdo? Entonces, para agarrar un poquito del concepto de estas gráficas, vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, ¿qué pasa para t igual a 0? Para t igual a 0, yo puedo preguntarme quién es el grafo para t igual a 0. Entonces, para cada componente, pues tengo un vértice. Y si yo intersecto dos componentes irreducibles, la dimensión siempre va a bajar. Entonces la dimensión de la intersección siempre va a ser más pequeña que la dimensión de cualquiera de las componentes. Como es equidimensional, cada componente tiene dimensión d. Entonces, la dimensión de la intersección es más pequeña que d. Eso quiere decir que no le va a ganar a d menos 0. Entonces, para grado 0 no va a haber aristas. ¿Vale? Porque cada que intersecte dos componentes, la dimensión baja de d. ¿De acuerdo? Y algo que pasa con esta desigualdad es que si yo me fijo en un valor más grande que t, o sea, si hay una arista entre VI y VJ, es porque la dimensión le gana a d menos t. Pero este número pues le gana a su predecesor, ¿no? Entonces, una vez que haya una arista en una gráfica, cuando le aumento la t va a seguir preservándose esa arista, ¿no? Una vez que aparece, conforme t vaya aumentando, la arista se va preservando. Es una de los comportamientos de estas gráficas
estos grafos es que el grafo para nivel T siempre va a estar contenido en el que sigue, ¿sale? Y el primero siempre tiene, no tiene aristas, y el último, que es para T igual a D, pues está totalmente conectado, porque cuando T vale D, solo le pido a la dimensión que sea mayor o igual a 0, pero la dimensión siempre es no negativa. Entonces, tengo los dos extremos. Cuando T es igual a 0, no tengo aristas, solo tengo los vértices, y cuando T es igual a D, tengo todas las aristas. Entonces, de hecho, si vemos un ejemplito con este conjunto algebraico, pensemos en un montón de líneas con diferentes pendientes que pasan por el origen. ¿Sí? Aquí tengo K componentes porque tengo K líneas, entonces voy a tener K vértices, ¿no? Y las componentes irreducibles pues serían las líneas, ¿no? Para cada pendiente voy a tener una componente, entonces para cada componente voy a tener un vértice. Aquí la intersección de las componentes es solo el punto 0, ¿de acuerdo? Y la dimensión de la intersección es 0. Entonces, a nivel 0, pues recordemos que aquí la intersección me da el 0 no le va a ganar, el 0 no es mayor o igual que D menos T. Entonces aquí no hay aristas. ¿Sale? Pero cuando T es igual a 1, aquí sí se cumple la desigualdad porque tengo 1 menos 1 da 0 y la dimensión de la intersección es un punto. Entonces aquí este dibujo le falta. Aquí están conectados todos contra todos. ¿Sale? Y aquí tal vez me falta. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto con lo que me platicaste de la dimensión de conexidad? Pues resulta que sí tiene relación. Y en el trabajo de Núñez Betancourt con Spiroff y Witt, el resultado es un poco más general que lo que voy a decir ahorita, pero la dimensión de conexidad de un conjunto algebraico o de una variedad algebraica es el máximo de los test, de tal manera que la gráfica en nivel D menos T es conexa. Entonces, hay una relación entre el grafo asociado a los grafos de conexidad asociado a X y la dimensión de conexidad. ¿De acuerdo? En el momento en que se conectan, me fijo en ese valor y ese va a ser la dimensión. De hecho, el número de componentes conexas que tiene el grafo está relacionado con el número de componentes conexas, que era lo que preguntaste hace ratito, ¿no? Que decías, a ver, a lo mejor lo más que puedas conseguirte, quitando puntos, eso sí va a estar relacionado con el número de componentes conexas del grafo, ¿sale? Entonces, mientras yo le aumente la dimensión, pues estoy viendo la cantidad de componentes del grafo de este lado, ¿sale? Entonces sí hay una relación, pero no quería explicar todavía. Y aquí hay que también tomamos el máximo porque buscamos que la elección de lo que le estoy quitando sea una elección correcta. O sea, si aquí yo le quito el origen, pues tengo K componentes, ¿vale? Y el vértice tiene K componentes, pero si le quito cualquier otro, pues ahí no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, por eso estoy tomando el máximo de componentes conexas que pueda conseguir, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces, espero no ir muy rápido porque voy bien de tiempo. Y como quiera, bueno, a ver, veamos aquí. Como quiera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, estamos hablando de las componentes que tiene una gráfica, y esa gráfica se mide checando la dimensión de la intersección de componentes irreducibles. Entonces uno puede decir, a ver, tú me das un ideal. Ok, tengo el ideal. ¿Qué tengo que calcular? Ah, pues calcúlame todas las componentes irreducibles asociadas al conjunto algebraico. Ok, ya las tengo. Ahora intersectalas. Ok, a pares. Mide su dimensión. Y a lo mejor eso pudiera estar complicado, porque tal vez depende del ideal, pues a lo mejor el cálculo se puede hacer medio feo. Y entonces la parte que quiero convencerles es que con ideales monomiales resulta que este cálculo se hace más sencillo. Entonces, ¿qué va a ser un ideal monomial? Pues va a ser un ideal que es generado por puros monomios. ¿De acuerdo? Entonces, para hablarles sobre este trabajo que realizamos, quería introducir esta parte de un ideal, del ideal inicial de un ideal. Y para esto, pues tenemos que considerar del anillo de polinomios todos los monomios que tienen el anillo de polinomios, ¿no? Entonces, al conjunto de monomios le voy a dar un orden, o sea, un orden que voy a escoger como el orden lexicográfico, pero puede haber muchos órdenes monomiales. Lo único que le pido es que para un orden monomial es que cualquier monomio siempre le gane al 1, ¿sale? Si tengo potencias, ya ese monomio va a ser más grande que el monomio del 1, que es cuando todos tienen 0. Y que si tengo un monomio más grande que otro y lo multiplico por un monomio fijo, la desigualdad se preserva. ¿De acuerdo? Entonces, como al final de cuentas acostumbramos a acomodar en orden las variables, yo puedo pedir que sea el orden lexicográfico, o sea, el orden lexicográfico lo que hace es comparar las coordenada a coordenada. Si la primera coordenada es más grande que la primera coordenada de la otra, pues va a ser más grande la coordenada. Si son iguales, me paso a la segunda y así me voy. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, aquí tengo 3 variables y aquí las coordenadas serían la potencia 2, 1 y 0 porque z no tiene. Y acá sería la potencia 1, 2 y 1. Aunque el grado del de la derecha es más grande, aquí el orden lexicográfico me dice que este monomio es más grande que este, porque el 2 le gana al 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este orden monomial? Pues si tengo un polinomio, me voy a quedar con el monomio más grande, digámoslo así. O sea, si yo empiezo con un monomio, perdón, con un polinomio, al polinomio le voy a extraer el monomio mayor, ¿sale? Olvidándome de los coeficientes. Entonces aquí no le puse coeficientes, pero imaginemos si alguno tiene coeficiente, me fijo en quién es el monomio mayor, ¿sale? Entonces tengo que ir a ver con el orden lexicográfico, tengo que ir a ver sus potencias. Y de este es 2, 6 y 3. Entonces, este es el monomio más grande porque es el de la primera coordenada mayor. Y este es el polinomio inicial asociado a f, ¿no? Entonces, dado un ideal, o sea, yo tengo un ideal y me fijo en todos los elementos de ese ideal y a todos los polinomios les quito su monomio mayor, ¿no? Su polinomio inicial. Y ahora me fijo lo que generan. Entonces, aquí lo padre es que como te estás quedando con puros monomios,
al momento de estudiar los ceros, pues se hace muchísimo más sencillo que estudiar los ceros de esta cosa. Entonces, en una variable, en dos variables, cuando uno estudia los ceros del ideal inicial asociado ahí, pues solo me quedan subespacios vectoriales, porque como nada más me quedo con las primeras partes, pues siempre son de la forma x a la algo por y a la algo por z a la algo igual a 0. Y entonces pues eso solo me quedan los planos coordenados en el caso de 3 variables. O en el caso de n variables me quedan algunos hiperplanos o intersecciones de ellos, ¿no? Ok. Entonces, dices, de estudiar los ceros de este polinomio a estudiar los ceros de este, ahí, así está bien, pues se me es más fácil estudiar este conjunto algebraico, ¿no? Dices, bueno, pero entonces, ¿cuál es la ganancia de hacerlo así? Pues es que, aparte de ser menos complicados de calcular, resulta que cuando nosotros nos vamos a estudiar las gráficas de conexidad asociadas, van a ser las mismas, ¿sale? Bajo ciertas condiciones. O sea, si yo le pongo al anillo de polinomios un orden monomial y tomo un ideal de tal manera que el conjunto algebraico es equidimensional, o sea, sus componentes irreducibles todas tienen la misma dimensión, y me fijo en su ideal inicial y ese ideal es radical, entonces las gráficas de conexidad van a ser las mismas, ¿no? Y entonces ahora sí, pues el cálculo se hace mucho más fácil. Y el poder tener las gráficas de conexidad iguales permiten que la dimensión de conexidad también sea igual. ¿Por qué? Porque la dimensión de conexidad está asociado, habíamos dicho que en un trabajo anterior se había demostrado que la dimensión de conexidad está asociada con el número t de tal manera que gamma de d menos t es conexo. Y el más grande de ellos, pues esa es la dimensión de conexidad. Entonces, esto permite que sea mucho más sencillo de calcular. ¿Sale? Entonces, me quedan 15 minutos y esta era la parte como para platicarles en cuanto a geometría algebraica que aprendemos como ceros de polinomios. Si hay alguien que dice, no, es que yo ya vi geometría algebraica un poco más en general y a mí me enseñaron el espectro de un anillo y me enseñaron la topología de Zariski, pues resulta que también hay resultados en esta dirección. Entonces, quisiera hablar un poquito nada más de ello, y es de la topología de Zariski en general. Dices, ok, tú me dijiste el anillo de polinomios, me dijiste que dado un ideal puedo estudiar sus ceros y sus componentes irreducibles, su dimensión de conexidad, y el dibujo está muy bonito, ¿no? Pero si yo agarro un anillo en general, pues yo puedo estudiar el espectro del anillo. El espectro del anillo son todos los ideales primos. Aquí, sí, son todos los ideales primos dentro de R. Entonces, asociado a un ideal, yo me puedo fijar en todos los primos que estén por arriba del ideal. ¿Sale? Ahora tú dices, ok, esto se me hace un poco más complicado porque ahora en lugar de agarrar ceros, estoy agarrando ideales. Pero resulta que el tomar los ideales primos, pues me dan más información que el nada más agarrar los ceros de polinomios, en el caso en que R fuera el anillo de polinomios. ¿Por qué? Porque si nos vamos a propiedades de los ceros de polinomios, cuando I estaba contenido en J, sus ceros se iban a voltear.
Entonces, si yo tengo un primo por arriba de I, cuando me fije, si vivo en el anillo de polinomios, cuando me fije en los ceros, van a ser conjuntos que estén por dentro de B de I. Y si solo me fijo en los primos, van a ser conjuntos irreducibles de los ceros de I, ¿de acuerdo? Entonces, los maximales, pues son primos. Los maximales me codifican los puntitos. Todos estos, por ejemplo, en el ejemplo de I igual a X por Y, los ideales primos que estén por arriba, pues son los ideales maximales, que son de este estilo. Y en la parte geométrica lo que me codifican estos ideales son los puntitos. O sea, todos los puntos están asociados a un ideal maximal. Pero también tengo más. Tengo componentes irreducibles, que son estos. Estos también son ideales primos que contienen ahí. ¿Sale? Entonces tengo un poquito más de información en BDI. Resulta que estos también definen una topología tomando a ellos como cerrados. También puedo considerar la dimensión de un conjunto cerrado en la topología de Zariski en general. Y lo que antes eran componentes irreducibles, ahora lo voy a pensar como los primos más pequeños que están por arriba de I. Entonces, esos van a ser el símil a los componentes irreducibles de BDI, ¿de acuerdo? Entonces tengo una forma de decir cuál es la dimensión, si va a ser cerrado o no, y esto para un anillo en general. Entonces, de hecho, se puede hablar también de dimensión de conexidad en un anillo en general. ¿Sale? Así como decía, ¿no? Pues me fijo en los cerrados que le puedo quitar al conjunto, en este caso al espacio X, que sería el espectro de R, y me fijo en si es conexo o no. ¿Sale? Entonces, empiezo a medir la dimensión y digo, dimensión 0. Ah, ok. Entonces, me fijo, ¿es conexo o no es conexo? Si es conexo, subo la dimensión y se lo quito. Me fijo si es conexo o no, voy aumentando la dimensión hasta que lo desconecto. ¿Sale? Entonces, igual aquí el vacío va a ser desconexo. ¿Okay? Entonces, una de lo bonito de agarrar un anillo en general es que ya entra esta parte de teoría de números y de que ya puedo meter un anillo cualquiera. Puedo agarrar, por ejemplo, los enteros, ¿sale? Y estudiar qué pasa con la dimensión de conexidad, ¿no? A ver, si agarro Z, ¿quién va a ser los primos de Z? Ah, pues el 0 es primo porque Z es un dominio entero. Y los ideales en Z están generados por un entero, entonces mientras sea primo del entero, el ideal va a ser primo. ¿Sale? Y entonces aquí, si me tomo un ideal, el ideal es generado por una n que se puede factorizar de forma única en primos. Y entonces cuando me fije en los ideales primos que contienen a este ideal, pues basta con tomar nada más la factorización y tomar esos primos. Entonces, los cerrados en el espectro de Z son conjuntos que tienen un número finito de primos. ¿Sí? Aparte de el total y el vacío, porque pues es una topología, el total y el vacío también son cerrados, ¿no? Entonces, si nos fijamos, los cerrados son o el total o el vacío o un conjunto finito. Quiere decir que la topología que tenemos es la topología del complemento finito porque los cerrados son finitos. Entonces, los abiertos son complementos de conjuntos finitos. ¿De acuerdo? Pero el espectro es infinito porque tenemos un número infinito de primos. Entonces, el espectro es conexo, ¿no? Y tú dices, a ver, ok, es conexo.
¿qué hago? ¿No? Pues le empiezo a quitar cerrados para ver si lo desconecto. ¿De acuerdo? Pero los cerrados son de esta manera. Entonces, si le quito de esta una cantidad finita de primos, me va a seguir quedando un conjunto infinito. Y con la topología del complemento finito, pues eso no va a ser conexo. Eso no va a ser disconexo, perdón. No lo puedo separar. Cualesquiera dos abiertos se van a tocar. Entonces, no importa qué cerrado le quitemos, siempre va a ser conexo. ¿De acuerdo? La única sería que le quite todo. Entonces me quedaría el vacío, pero pues ya es disconexo. Entonces quitarle todo equivale a quitarle el B, el B del 0, ¿no? Entonces aquí tendría que quitarle el B de 0. Y para medir la dimensión de esto, este es el vacío. La dimensión de esto sería la dimensión de Z, módulo el ideal, pero me queda la dimensión de Z, que es 1. Entonces la dimensión de conexidad de Z es 1, ¿no? Entonces tengo una manera de medir dimensión de conexidad y también hay una manera, o sea, quisiera finalizar con que hay una manera también de medir gráficas de conexidad en general, ¿no? En lugar de tener componentes irreducibles, ahora voy a tener primos minimales y en lugar de tener aristas definidas por la dimensión de una intersección, se va a definir en términos de la altura de la suma de los ideales en cuestión. ¿De acuerdo? Se van a seguir preservando estas cuestiones de que a nivel 0 no tengo aristas, a menos de que tuviera un solo primo minimal, y que a nivel total, pues está completamente conectada a la gráfica. ¿De acuerdo? Y que cuando exista una arista, en los siguientes niveles va a seguir existiendo, porque está en términos de una desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición también está en el trabajo de Núñez Betancourt, Sandra Spiroff y Emily Witt. Y hay trabajos relacionados al respecto. Hoster y Huneke trabajaron sobre la conexidad de la gráfica de dimensión 1 a nivel 1. Huneke y Lubeznik dijeron cosas respecto a la gráfica de dimensión 1 antes del extremo final, sobre sus componentes irreducibles, incluso también están relacionados con las componentes irreducibles del espectro, pero pinchado, bueno, hay más cosas que decir. Y Núñez Betancourt, Spiroff y Witt hablaron sobre la dimensión de conexidad en términos de las gráficas, como antes, ¿sale? Se sigue preservando lo que se preservaba para anillos de polinomios, y la cantidad de componentes irreducibles está en términos de la cantidad de componentes máximas que puedo tomar al quitarle cerrados. Entonces, este último teorema lo quise mencionar porque el trabajo que realizamos fue el regreso, ¿no? Aquí decía que si la gráfica de conexidad para R es conexa, entonces va a ser para R módulo un ideal generado por alguien que viva en el ideal maximal, si el anillo es local, y aquí dimensional y completo, y no vivía en ningún ideal primo minimal. Estas cosas son técnicas porque se necesitan para unas definiciones, unas igualdades que tienen que ver con la dimensión del cociente, la altura y la dimensión del total. Y bueno, ya finalizo diciendo que en el trabajo dimos información sobre el regreso, o sea que si era conexo en el cociente, iba a ser conexo en el normal, y la cantidad de componentes irreducibles también se compartía, de componentes conexos, perdón. ¿Sale? Y bueno, como es cierto para cualquier
para cualquier tipo de anillo local, equidimensional, completo y de dimensión mayor o igual a 3. Ay, perdón. También lo mismo se aplica para el anillo de polinomios e ideales iniciales, ¿no? Entonces, bueno, esta última parte está un poquito más técnica porque sí habla de anillos en general, pero que vienen de la motivación de estudiar este concepto un poquito más fino de decir cuando alguien es conexo, más que conexo, ¿no? O sea, decir la dimensión de conexidad que te ayuda a decir un poquito más, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Lili, muy bonita la plática. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta para Lili. No sé. Bueno, mientras yo voy a preguntar algo. Okay. Y es que también estos teoremas que hablan de ideales iniciales, bueno, está como padre que los trates de forma general para cualquier orden monomial, pero ya cuando uno se pone a hacer los ejemplos, siempre hay como un orden que te facilita las cuentas, ¿no? O sea, como en tu experiencia en estos resultados o qué orden utilizas o qué orden recomiendas para hacer ejemplos. Para los ejemplitos, el lexicográfico es el que uso de entrada. No sé si sea porque es más intuitivo, Ajá. pero sí es el que usualmente utilizo. Ujú. Sí, no sé si en otro tipo de problemas también es el que más se utiliza o si te ha tocado hallar otro que convenga Pues más. justo no. Ajá. Justo en mi experiencia el que descarto es el lexicográfico, ¿no? Entonces como por eso pregunto. Sí, sí, o sea, como que si no te la quieres complicar, sí, luego ya buscar, más bien como que el problema es buscar otro que te dé cosas en esencia distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y depende mucho como del problema, ¿no? Que estás abordando. Entonces, no sé, ¿alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ay, ok. Eh, durante toda tu plática, Lili, hablaste sobre equidimensionalidad. Eh, Ujú. ¿Se puede estudiar también el caso en el que no sea equidimensional o es muy complicado o qué es lo que pasa ahí? Digo, si es que... Es que lo necesitaba a ver, hay una cuestión sobre que si era neuteriano local equidimensional, necesito para la dimensión de R que sea como la dimensión de R entre I más la altura de I. Ok, Entonces, como sí, en la demostración utilizamos mucho esto, este, es porque, o sea, es de donde lo ocupamos, sí. Entonces, por eso se pide. ok, ok. Digo, en el caso, pues hay, en general hay una desigualdad, ¿no? Entonces, digo, Sí, sí, digo, por quizás, eso, bueno, sí, como tal vez algunas cosas se perderían, pero tal vez tendríamos desigualdades en lugar de igualdades. claro, claro. Ok, gracias. Bueno, y otra pregunta, bueno, esto de las, están tratando de estudiar la dimensión del, digamos, una variedad a través de una gráfica, ¿no? La gráfica que le asocian. Eh, ¿Hay alguna forma como
no sé, homológica o algo así, de estudiarlo a través de que la cohomología local o algo así se haga cero o cosas así, no sé, pregunto, digo. No le hemos dado un poco por ahí. Sí, sí, para la última parte, utilizamos un poquito de homología, pero no ahondamos mucho. Sí, tal vez sería una buena opción, seguirle, ver qué se saca utilizando homología local. Ok, ok, ok. Sí, sí, no Bueno, lo pues hicimos mucho. Sí, al final del paper sí mencionamos un poquito para esta parte del producto tensorial, para extensiones, pero ya no hicimos más. ok. Sí, sí, tal vez sería una buena idea. Ay, ay, no sé. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, pues agradecemos a Lili la bonita plática que nos ha compartido el día de hoy. Gracias. Eh, Muchas gracias por aceptar la invitación. Y a la Muchas igual gracias. para ustedes. Eh, bueno, te haremos llegar una constancia eh, por parte del seminario. Y antes de terminar, quiero invitarlos a la siguiente sesión, aprovechar las personas que están aquí. La siguiente sesión tendremos a la doctora María Isabel Hernández, que por aquí sigue, y nos hablará en particular de algunos ejemplos de módulos de álgebras no asociativas. Entonces, bueno, por ahí vamos a estarles mandando la información a través del correo y de las redes sociales para que nos acompañen a las siguientes sesiones. No sé si quieras agregar algo, Liz. Bueno, yo nada más quiero darle las gracias a Lili y a todos por estar presentes. La plática ha sido muy interesante y muy panorámica también. Y esperemos que una vez que les compartamos el video también a nuestros alumnos y a los que no pudieron estar presentes el día de hoy, pues quizá también se generen preguntas y podamos agregar el email de Lili si desean preguntarle algo más, ¿no? Estuvo muy interesante. Y bueno, a mí me gusta siempre pedirles, quienes deseen, si pueden activar su cámara y tomamos una screenshot del recuerdo de nuestras sesiones virtuales. Para recordar la época de la virtualidad. El post 2020, ¿no? Entonces es lo que Sí. nos cambió y ahora cosas buenas y malas, y ahora, bueno, nos podemos conectar de distintas partes. Si antes no sabíamos si se podía hacer, pues ahora está genial que se pueda hacer más, ¿no? Sí, está bien padre eso. Me voy a tomar la screenshot. Espérenme un momentito. Entonces aquí vamos. 1, 2, 3. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y los esperamos en la siguiente sesión que nos va a exponer Isabel. Muchas gracias por todo. Una linda tarde a todos. Gracias, Lili. Muchas gracias. Bye.